el sur de Kenia, donde la sabana se extiende como un océano dorado bajo el sol africano, existe un territorio donde la vida se juega todos los días al límite. No es un zoológico natural. No es un escenario preparado. Es supervivencia real. Es el Masai Mara. Aquí, la gran migración transforma el paisaje en una estampida masiva de ñus y cebras. Los ríos se convierten en trampas mortales. Las noches se llenan de rugidos, risas y carreras desesperadas. Cada amanecer puede significar alimento, o convertirse en el último error. En este ecosistema extremo habitan algunos de los animales más salvajes de África. Depredadores implacables, gigantes territoriales y presas que, cuando se defienden, pueden convertirse en auténticas tormentas. Prepárate para recorrer la Masai Mara como nunca antes, donde el polvo se levanta con cada persecución y el equilibrio puede romperse en cuestión de segundos. Antes de comenzar, queremos leerte. Si pudieras hacer un safari en la Masai Mara, ¿qué animal te gustaría ver de cerca? Déjalo en los comentarios. Si te apasiona la naturaleza en su estado más brutal, suscríbete a Misterio de lo Salvaje, dale like y comparte este video con alguien que sueñe con vivir la experiencia salvaje de África. El león africano, el rey absoluto de la sabana. En la vasta llanura de la Masai Mara, donde el horizonte parece no terminar nunca y el pasto dorado se mueve como olas bajo el viento, hay una figura que impone silencio incluso antes de rugir. Es el león africano. Aquí no vive en aislamiento, vive en manada. Y esa es su mayor ventaja. Una coalición de machos puede dominar un territorio extenso, mientras las hembras, las verdaderas estrategas, coordinan las cacerías. En la sabana abierta, donde esconderse es casi imposible, la clave no es el sigilo perfecto, es la sincronización. Su momento más salvaje ocurre al caer la tarde. El calor disminuye y la sabana comienza a llenarse de sombras largas. Un grupo de leonas detecta una manada de ñus debilitados tras horas de pastoreo. No atacan de inmediato. Se dispersan. Una se mueve en silencio por la izquierda. Otra se posiciona más adelante, anticipando la ruta de escape. La tensión se acumula, y entonces comienza la carrera. El suelo vibra bajo las pezuñas de los ñus. El polvo se eleva. Pero las leonas no buscan a la más fuerte. Buscan a la que duda, a la que pierde el ritmo, a la que se separa apenas unos metros. El impacto es brutal, pero breve. Una se aferra al costado, otra apunta al cuello. La fuerza colectiva inclina la balanza en segundos. Pero el león no solo es cazador, también es defensor. Los machos patrullan el territorio constantemente. Su rugido puede escucharse a kilómetros de distancia. No es solo sonido, es advertencia, es límite, es dominio. Y cuando dos machos rivales se encuentran en el borde de un territorio, la violencia puede ser directa. Embestidas, zarpazos, mordidas. No siempre hay espacio para la retirada. Lo que convierte al león en uno de los animales más salvajes de la Masai Mara no es solo su fuerza física, sino su estructura social. Trabaja en equipo, protege su linaje y controla uno de los territorios más competitivos del continente africano. En la sabana, donde cada día es una competencia por alimento y espacio, el león no reina por casualidad. Reina porque cada cacería es estrategia, cada rugido es autoridad, y cada amanecer es una nueva batalla por mantener el trono. El guepardo, la velocidad que rompe el silencio. En la Masai Mara, donde el terreno abierto parece favorecer a las presas, existe un depredador que convierte esa amplitud en ventaja. No domina por fuerza bruta como el león ni por resistencia como la hiena. Domina por velocidad pura. Es el guepardo. Es el animal terrestre más rápido del planeta. Puede alcanzar velocidades superiores a los 100 km por hora en distancias cortas. Pero no es una carrera improvisada. Es precisión biomecánica. Su cuerpo es ligero, aerodinámico, con una columna vertebral flexible que se expande y contrae como un resorte. Cada zancada puede cubrir varios metros. Su cola actúa como timón, permitiéndole cambiar de dirección a gran velocidad sin perder equilibrio. Su momento más salvaje ocurre en la persecución diurna. A diferencia de muchos grandes depredadores, el guepardo suele cazar durante el día. Observa desde una pequeña elevación. Localiza a una gacela distraída. Calcula la distancia exacta. No puede permitirse un error, porque su explosión de velocidad dura apenas segundos. Cuando arranca, lo hace con aceleración brutal.
En cuestión de 3 o 4 segundos puede alcanzar velocidades que ningún otro depredador terrestre puede igualar. La sabana se convierte en pista de persecución. Pero la gacela también es rápida. Entonces entra en juego la maniobrabilidad. El guepardo anticipa los giros, corta ángulos, ajusta trayectoria con movimientos milimétricos. Y cuando alcanza la distancia crítica, lanza una zarpada lateral para desestabilizar. La presa cae. El guepardo asegura el cuello con mordida firme y precisa. Pero incluso después de una cacería exitosa, su lucha no termina. En la Masái Mara, los leones y las hienas pueden aparecer en cualquier momento para robar el alimento. El guepardo, más ligero y menos robusto, muchas veces debe comer rápido o abandonar la presa. Lo que lo convierte en uno de los animales más salvajes de la Masái Mara no es solo su velocidad extrema, sino la fragilidad estratégica de su éxito. Cada cacería es una apuesta total. Si falla, pierde energía vital. Si acierta, debe defender o consumir antes de que otros lleguen. En la sabana, donde la fuerza domina, el guepardo demuestra que la velocidad también puede ser poder. Y cuando el pasto se abre y una figura moteada atraviesa el horizonte como una flecha viva, significa que alguien está a punto de ser alcanzado. La hiena manchada, la estratega implacable de la noche. Cuando el sol cae sobre la sabana del Masái Mara y el calor del día se transforma en una brisa más fresca, otro sonido comienza a dominar el paisaje, una risa aguda, casi inquietante, que rompe el silencio africano. Es la hiena manchada. Durante años fue subestimada como simple carroñera. Pero en la Masái Mara, la hiena es mucho más que eso. Es una cazadora eficiente, organizada y sorprendentemente inteligente. Vive en clanes que pueden superar los 50 individuos, liderados por hembras dominantes. Su estructura social es compleja y estratégica. No actúan al azar. Se comunican, se coordinan y patrullan grandes extensiones de territorio. Su momento más salvaje ocurre en grupo. Una manada de cebras se mueve bajo la luz tenue del atardecer. Las hienas no atacan sin análisis. Identifican debilidades, una cría rezagada, un adulto herido, alguien que pierde el ritmo. Comienza la persecución. No tienen la explosividad del guepardo, pero poseen resistencia impresionante. Pueden correr largas distancias desgastando a la presa. El sonido de sus patas golpeando la tierra se mezcla con su vocalización característica. Cuando la presa finalmente se debilita, el ataque es directo y coordinado. Varias hienas rodean, muerden extremidades, buscan desestabilizar. Su mordida es una de las más potentes entre los mamíferos africanos, capaz de triturar huesos gruesos. Y aquí está su ventaja evolutiva, no desperdician nada. Pueden consumir carne, piel y huesos, aprovechando al máximo cada cacería. Pero la hiena no solo enfrenta presas, también desafía a otros depredadores. En la Masái Mara, se han visto clanes completos ahuyentando a leones solitarios para reclamar una presa. No es imprudencia. Es cálculo colectivo. Lo que convierte a la hiena manchada en uno de los animales más salvajes de la sabana no es la brutalidad aislada, sino su inteligencia social y su capacidad para imponer presencia en grupo. Cuando su risa retumba en la oscuridad, no es burla. Es territorio. Es coordinación. Es advertencia. Y en la Masái Mara, cuando cae la noche, la sabana no queda en silencio. Simplemente cambia de dueño. El leopardo, el fantasma de los árboles. En la sabana abierta del Masái Mara, donde el león domina el suelo y el guepardo corre en campo abierto, existe un depredador que prefiere el silencio absoluto y la sombra. Es el leopardo africano. No vive en manadas. No anuncia su presencia con rugidos constantes. Es solitario, paciente y extremadamente adaptable. Su pelaje moteado le permite desaparecer entre la hierba alta, las acacias y la penumbra del atardecer. Su momento más salvaje comienza con la invisibilidad. El leopardo puede acercarse a una presa a pocos metros sin ser detectado. Se mueve bajo, con pasos suaves y controlados. No desperdicia energía en persecuciones largas. Su estrategia es aproximación extrema. Cuando la distancia es mínima, lanza un ataque explosivo. Sus músculos compactos le permiten una aceleración potente en pocos metros. La presa apenas tiene tiempo de reaccionar. Pero lo que realmente lo diferencia de otros grandes depredadores de la Masái Mara es lo que ocurre después. Si logra derribar a una gacela o un impala, no se queda en el suelo. Con fuerza sorprendente,
puede arrastrar presas de peso similar al suyo hasta la copa de un árbol. Allí, lejos de hienas y leones, asegura su alimento. Esa capacidad de trepar con carga pesada es única entre los grandes felinos africanos. En la noche, su visión se convierte en ventaja absoluta. Patrulla su territorio con movimientos casi invisibles. Sus ojos reflejan la luz como dos puntos brillantes en la oscuridad. Lo que convierte al leopardo en uno de los animales más salvajes de la Masái Mara no es la fuerza bruta ni la velocidad máxima, sino la combinación de sigilo, potencia y control territorial en tres dimensiones: suelo, arbustos y árboles. En la sabana, donde muchos depredadores compiten abiertamente, el leopardo elige otro camino. No necesita hacer ruido, porque cuando alguien finalmente nota su presencia, normalmente ya es demasiado tarde. El cocodrilo del Nilo, la emboscada en el río. En la Masái Mara, el peligro no solo camina sobre la hierba ni vuela en el cielo, también espera bajo la superficie. En el río Mara, donde cada año miles de ñus y cebras cruzan durante la gran migración, existe un depredador que no necesita correr. Solo necesita paciencia. Es el cocodrilo del Nilo. Es uno de los reptiles más grandes de África. Puede superar los 5 metros de longitud y pesar más de 700 kilos. Su cuerpo parece pesado en tierra, pero en el agua se convierte en una máquina perfecta de emboscada. Su momento más salvaje ocurre durante el cruce del río. La manada duda en la orilla. El agua parece tranquila. Solo algunas burbujas rompen la superficie. Pero bajo ese espejo marrón, el cocodrilo permanece inmóvil, casi invisible. No ataca al azar. Espera el momento exacto en que una presa entra lo suficiente en el agua. Entonces, en una fracción de segundo, la superficie explota. Mandíbulas gigantes emergen con fuerza brutal. El impacto es directo. La presa intenta resistir, pero el cocodrilo arrastra hacia lo profundo. Y allí ejecuta su técnica más temida, el giro de la muerte. Rota violentamente sobre su eje para desorientar y desgarrar. En el río, la ventaja es total. No depende de velocidad terrestre ni de persecución prolongada. Su estrategia es inmovilidad absoluta seguida de explosión instantánea. Puede permanecer largos periodos sin alimentarse, conservando energía hasta que la oportunidad aparece. Y cuando la migración alcanza su punto máximo, el río se convierte en escenario de caos, salpicaduras, empujones, gritos de alarma. Pero el cocodrilo no se deja llevar por el desorden. Selecciona, calcula, ataca. Lo que lo convierte en uno de los animales más salvajes de la Masái Mara no es solo su tamaño o fuerza, sino su dominio absoluto del agua. En tierra puede parecer lento. En el río es precisión letal. Cuando un cruce comienza y el polvo se mezcla con el olor a humedad, la sabana contiene la respiración. Porque en la Masái Mara, el agua no siempre significa alivio. A veces significa emboscada. Y cuando el río parece demasiado quieto, puede que alguien ya esté esperando debajo. El búfalo africano, la tormenta con cuernos. En la sabana del Masái Mara, no todo lo salvaje es depredador. Hay animales que, cuando se defienden, pueden convertirse en una fuerza devastadora. Y pocos representan eso mejor que el búfalo africano. Puede pesar más de 800 kilos. Su cuerpo es macizo, compacto, diseñado para resistir. Sus cuernos gruesos se curvan hacia los lados y se unen en el centro formando una estructura sólida conocida como casco, una verdadera armadura ósea frontal. No es un animal que ataque sin motivo, pero cuando lo hace con violencia directa. Su momento más salvaje ocurre cuando la manada se siente amenazada. Los búfalos viven en grandes grupos que pueden superar los cientos de individuos. Esa cohesión colectiva es su mayor ventaja. Cuando un león intenta aislar a un individuo joven o débil, la reacción puede ser inmediata. Primero retroceden, luego se agrupan, y si el depredador no se retira, cargan. La estampida de cientos de cuerpos pesados levantando polvo puede desorientar incluso a los leones más experimentados. Los machos adultos bajan la cabeza y embisten con potencia brutal. Un impacto puede lanzar por el aire a un depredador. Se han documentado situaciones en las que búfalos regresan para rescatar a un miembro capturado, enfrentando directamente a los leones. Pero no solo son peligrosos frente a depredadores. Un búfalo herido o aislado puede volverse impredecible. Puede embestir sin aviso previo, cambiar de dirección en pleno ataque y perseguir durante varios metros.
Lo que convierte al búfalo africano en uno de los animales más salvajes de la Masái Mara no es la caza, sino la defensa feroz y la fuerza colectiva. En la sabana, donde la ley parece favorecer al depredador, el búfalo demuestra que la presa también puede ser tormenta. Cuando el suelo comienza a vibrar y una nube de polvo avanza en línea recta, no es una huida, es respuesta. Y en la Masái Mara, cuando un búfalo decide cargar, incluso el rey de la sabana puede pensarlo 2 veces. El elefante africano, el gigante que no retrocede. En la vasta extensión del Masái Mara, donde el horizonte parece infinito y las manadas cruzan lentamente la sabana, hay una figura que no necesita cazar para imponer respeto. Es el elefante africano, el mamífero terrestre más grande del planeta. Un macho adulto puede superar las 6 toneladas de peso. Su tamaño es colosal, pero su verdadera fuerza no está solo en la masa corporal. Está en la combinación de inteligencia, memoria y estructura social. Las manadas están lideradas por una matriarca, la hembra más experimentada. Ella recuerda rutas de agua, temporadas de sequía y zonas de peligro. En un entorno como la Masái Mara, donde el clima puede cambiar rápidamente, esa memoria colectiva es vital. Su momento más salvaje ocurre cuando se siente amenazado. Si un depredador se aproxima demasiado a una cría, la reacción es inmediata. Las hembras forman un círculo protector alrededor de los pequeños. Los adultos más grandes se posicionan hacia afuera, orejas extendidas para parecer aún más imponentes. Y si el intruso no retrocede, la carga puede ser explosiva. A pesar de su tamaño, el elefante puede correr a más de 30 km/h en distancias cortas. El suelo vibra bajo cada paso. Una embestida directa puede volcar árboles pequeños o lanzar por el aire a cualquier amenaza. Pero su poder no se limita a la defensa. En la sabana, el elefante modifica el paisaje. Derriba árboles para alimentarse, abre senderos en la vegetación densa y crea puntos de agua temporales cavando con sus patas. Es ingeniero del ecosistema. Lo que lo convierte en uno de los animales más salvajes de la Masái Mara no es la agresividad constante, sino la magnitud de su presencia. Cuando un elefante avanza, la sabana se adapta. Y aunque raramente sea depredador, pocos animales se atreven a desafiarlo directamente. En la Masái Mara, donde cada día es una lucha por territorio y recursos, el elefante no necesita rugir. Su sombra es suficiente. Porque cuando un gigante decide no retroceder, incluso los más temidos deben apartarse del camino. El rinoceronte negro, la fuerza impredecible de la sabana. En la inmensidad del Masái Mara, donde la hierba alta puede ocultar tanto presas como peligros, existe una figura prehistórica que parece sacada de otra era. Es el rinoceronte negro, uno de los animales más imponentes y temperamentales de la sabana africana. Puede superar los 1.400 kilos de peso. Su piel gruesa actúa como armadura natural. Y en su rostro, 2 cuernos de queratina se proyectan hacia adelante como lanzas. A diferencia del rinoceronte blanco, el negro es más solitario y más territorial. No vive en grandes manadas. Prefiere patrullar su área en silencio, alimentándose de arbustos y vegetación leñosa. Pero su momento más salvaje ocurre cuando percibe una amenaza. El rinoceronte no depende tanto de la vista, que es limitada. Su oído y olfato son extremadamente sensibles. Cuando detecta algo inusual, puede reaccionar sin previo aviso. Primero gira la cabeza, luego resopla con fuerza. Y si la distancia se acorta demasiado, carga. Puede alcanzar velocidades cercanas a los 50 km/h en una embestida directa. Su masa convertida en movimiento es pura potencia. El impacto de un animal de ese tamaño no deja margen para resistencia. En la Masái Mara, incluso los leones evitan enfrentarse a un rinoceronte adulto sano. No es presa fácil, y cuando protege a su cría, la agresividad puede ser inmediata. Lo que convierte al rinoceronte negro en uno de los animales más salvajes de la región no es su capacidad de caza, sino su carácter impredecible y su fuerza concentrada. En un ecosistema donde la jerarquía parece clara entre depredadores y presas, el rinoceronte rompe el esquema. No necesita ser carnívoro para imponer respeto. Cuando el polvo se levanta detrás de una carga repentina y el suelo vibra bajo un cuerpo blindado, la sabana recuerda que no todo el peligro tiene colmillos. A veces, tiene cuerno. Y en la Masái Mara, cuando el rinoceronte decide avanzar, nadie se queda quieto en su camino. El hipopótamo,
el guardián violento del río. En el corazón del Masái Mara, donde el río Mara serpentea entre la sabana y se convierte en punto vital para miles de animales, existe una criatura que muchos subestiman por su apariencia pesada y tranquila. Es el hipopótamo. Puede superar las 2 toneladas de peso. Su cuerpo masivo parece lento en tierra, pero en el agua es sorprendentemente ágil. Pasa la mayor parte del día sumergido, dejando apenas visibles los ojos, las orejas y las fosas nasales. Su momento más salvaje ocurre cuando su territorio es invadido. El hipopótamo es extremadamente territorial en el agua. Los machos dominantes controlan tramos específicos del río y no toleran intrusos, ya sean otros hipopótamos o animales que se acerquen demasiado. Cuando se siente amenazado, abre su enorme boca mostrando colmillos de más de 40 centímetros. No es solo advertencia visual, es declaración de poder. Si la amenaza persiste, la reacción es explosiva. Puede lanzarse fuera del agua con una velocidad inesperada. Aunque parezca pesado, puede correr en tierra firme a más de 30 kilómetros por hora en distancias cortas. En el agua, su fuerza es devastadora. Puede volcar pequeñas embarcaciones y atacar con una mordida que ejerce una de las presiones más potentes entre los mamíferos. Durante la gran migración, cuando ñus y cebras cruzan el río, el hipopótamo no siempre caza activamente, pero puede reaccionar con agresividad ante el caos y el ruido. Lo que convierte al hipopótamo en uno de los animales más salvajes de la Masái Mara no es la cacería constante, sino su carácter impredecible y su dominio absoluto del río. En la sabana, el león puede reinar sobre la hierba, pero en el agua, el hipopótamo impone su ley. Cuando el río parece tranquilo y solo se ven burbujas en la superficie, no significa calma. Significa que el gigante está vigilando. Y en la Masái Mara, cuando un hipopótamo decide defender su territorio, el agua deja de ser refugio y se convierte en campo de batalla. El ñu, la estampida que arrasa la sabana. En la inmensidad del Masái Mara, no todo lo salvaje tiene garras o colmillos. A veces, lo más impactante no es un depredador solitario, sino miles de cuerpos moviéndose como una sola fuerza. Es el ñu, protagonista absoluto de la gran migración. Cada año, más de 1 millón de ñus cruzan desde el Serengeti hacia la Masái Mara en busca de pasto fresco. Lo que comienza como un movimiento colectivo se transforma en una de las escenas más brutales del mundo natural. Su momento más salvaje ocurre en el cruce del río Mara. Las manadas se acumulan en la orilla, dudando, empujándose. El polvo cubre el aire. El agua parece tranquila, pero los cocodrilos esperan debajo. De repente, uno salta. Y detrás de él, cientos. La estampida desciende por la pendiente empinada. Cuerpos chocan entre sí. Algunos tropiezan. Otros caen. El río se convierte en caos absoluto, salpicaduras, gritos, corrientes fuertes y emboscadas invisibles. Pero el peligro no termina al salir del agua. En la orilla opuesta, leones y hienas vigilan el desorden. La manada se reorganiza mientras el polvo cubre el horizonte. Lo que convierte al ñu en uno de los animales más salvajes de la Masái Mara no es la agresividad individual, sino la fuerza colectiva. Cuando miles corren al mismo tiempo, el suelo vibra. El sonido es ensordecedor. En medio de la estampida, no hay estrategia individual. Hay impulso. Hay supervivencia pura. El ñu no es el depredador más temido de la sabana, pero es el corazón del ecosistema. Su migración alimenta a leones, hienas, cocodrilos y aves carroñeras. Sin él, el equilibrio se rompería. Cuando la tierra comienza a temblar y una nube oscura avanza en el horizonte, no es tormenta. Es vida moviéndose. Y en la Masái Mara, cuando la estampida comienza, la sabana entera se transforma en escenario de uno de los espectáculos más salvajes del planeta. La Masái Mara no es solo un destino de safari. Es un escenario donde cada amanecer abre un nuevo capítulo de supervivencia. Aquí, el león gobierna con estrategia y fuerza. El guepardo convierte la velocidad en arma. La hiena demuestra que la inteligencia colectiva puede cambiar el equilibrio. El leopardo domina desde las sombras. El cocodrilo espera bajo el agua. El búfalo responde con furia. El elefante impone con presencia. El rinoceronte carga sin advertencia. El hipopótamo defiende el río como fortaleza. Y el ñu, con su migración, mueve la vida entera del ecosistema. En la Masái Mara no existe calma permanente. Existe tensión constante.
Cada especie ocupa un rol preciso en un equilibrio que puede romperse en segundos. Aquí, lo salvaje no es espectáculo, es realidad diaria. El polvo, el rugido, la estampida y el silencio forman parte de la misma historia. Y cuando el sol se oculta detrás de la sabana africana, queda claro que en este rincón del mundo, la naturaleza no negocia, solo selecciona. Porque en la Masai Mara, la vida pertenece a quienes resisten y el equilibrio se escribe todos los días con instinto y supervivencia.